salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Buenas noches a todos. El día de hoy, sábado 17 de abril de este año 2021, y siendo las 19:01, vamos a dar inicio desde este Salón Tesorería en este Palacio Nacional de esta Ciudad de México con una tarde agradable a más de 20 grados centígrados. Saludamos a la audiencia que nos acompaña, que nos sigue a través de redes sociales, a través de diferentes canales y medios, a través del internet, y a la gente que a través de los canales de televisivos nos hacen el favor de acompañarnos día a día. Damos la bienvenida a los medios de comunicación hoy aquí presentes, sobre todo por la importancia que desde sus plataformas le dan a conocer diariamente el avance de la epidemia en este país y en el mundo. Soy el doctor Cristian Arturo Zaragoza Jiménez, soy el director de Información Epidemiológica, pertenece a la Dirección General de Epidemiología y es un gusto que estemos con ustedes. El día de hoy estará con nosotros desde una transmisión remota el doctor José Luis Salomía Segarra, director general de Epidemiología, y estaremos divididos en tres partes. La primera me tocará darles el componente técnico, aspectos relevantes desde la vigilancia epidemiológica. El doctor Alomía nos ayudará con la parte del componente técnico en el tema de vacunas, y posteriormente tendremos, ahora como ustedes han visto, se han incursionado diferentes aspectos, diferentes nuevos elementos a esta conferencia. Tendremos la visión, veremos tres videos de algunas actividades, como ustedes lograron acompañar esta conferencia. Durante esta semana tuvimos invitados de lujo de la parte del Estado de México y de la Ciudad de México, personajes importantes para la salud y la salud pública de este país y directivos, y tendremos estos videos de estas entidades federativas. Pues con este preámbulo vamos a dar inicio a la parte del componente técnico. Esta gráfica que nos representa los casos incidentes, activos, estimados y las personas recuperadas, ustedes tienen, lo hemos platicado en diferentes ocasiones, donde podemos ver en nuestros ejes cómo se van graficando las semanas epidemiológicas. Sabemos que el año 2020 tuvo 53 semanas epidemiológicas y este año 2021 tiene 52 semanas epidemiológicas. Estas semanas epidemiológicas son importantes porque cuando ustedes identifican en esta gráfica donde vemos dos líneas, la línea azul que nos muestra los casos estimados y la línea que es de un verde más oscuro donde vemos las personas recuperadas, ustedes pueden identificar en los puntos más altos a qué semanas epidemiológicas están y nos referimos. En esta vemos que para los casos estimados, que para el día de hoy ya son 2.494.348, tenemos una disminución de los 11%. Y algo importante y destacable que ustedes tienen que considerar
es los casos activos estimados que estamos representando en el recuadro verde de la parte superior, representa el 1% del total de la epidemia activa, de este número dinámico que nosotros les hemos comentado, 30.549. Abajo la cifra que está en unos números un poco mayores, son los esquemas completos de vacunación contra el COVID-19 hasta el 16 de abril. Recuerden que en estas tenemos un corte a las 21 horas. Este es el corte que tenemos a las 21 horas del día de ayer, donde ya tenemos 3.681.064. Regresando a la gráfica, ustedes pueden ver que esta es una gráfica nacional, como dice, es el COVID-19 en todo el país, en nuestra República Mexicana, pero a su vez, esta gráfica está constituida por más de las 240 jurisdicciones sanitarias que tenemos en el país. Recuerden, son las 32 epidemias, si queremos verlo de nivel estatal, pero a su vez también todas las jurisdicciones sanitarias y todo el sector está representado en estas dos líneas. Por eso recae en una importancia, porque ustedes pueden ver desde que estamos graficando semana 9, que fue cuando tuvimos los primeros casos en el año 2020, hasta la semana en este momento que tenemos, donde ustedes van a ir viendo cómo se va a ir comportando. Dentro de las personas recuperadas, tenemos para el día de hoy 1.826.646 y tenemos defunciones confirmadas 212.228. Estas defunciones que están confirmadas, que están registradas en un sistema de vigilancia epidemiológico, representa las defunciones que están confirmadas por una prueba de PCR positiva, una prueba de antígeno, personas que son asociadas epidemiológicamente o personas que tienen una dictaminación clínico-epidemiológica. Entonces, eso es un tema muy importante que ustedes tienen que saber qué es lo que está constituido dentro de un sistema de vigilancia. Y algo destacable que tenemos que comentar es que nuestro sistema de vigilancia, a través de una plataforma electrónica, de un sistema de información, ya tenemos más de 6 millones de registros en todo este lapso de tiempo. Y entonces estos 6 millones de registros que tenemos nos permiten conocer cómo se ha comportado la enfermedad de la COVID en nuestro país, en la población, de acuerdo a los signos y síntomas que se recaban de un estudio epidemiológico. Y aquí es importante que ustedes conozcan que estos estudios epidemiológicos que se llenan en sitio, en las unidades de atención de este país, cuando son recabadas pasan todo un proceso. Eso es la importancia de la información que se tiene a nivel epidemiológico, que nos permite ver, sí, bien reflejado en una parte graficada, pero permite para la toma de decisiones a los tomadores de decisiones que conozcan cuáles son los comportamientos de esta enfermedad en nuestro territorio. Por eso en la epidemiología siempre hablamos de 3 grandes variables: tiempo, lugar y persona. Eso es algo muy destacable. La que sigue, por favor. Aquí vamos a hablar del tema de hospitalización y tenemos un gran porcentaje, 16% de la ocupación nacional. Y vemos 3 líneas. Una línea donde vemos las personas hospitalizadas, la total, la parte café. Vemos abajo una línea que habla de las camas generales, personas hospitalizadas en camas generales, pero hoy nos queremos detener en personas hospitalizadas con ventilación mecánica y podemos ir viendo este descenso que se ha mencionado, que se ha hablado en las últimas 11 semanas prácticamente, y aquí destacamos la importancia de que estas personas hospitalizadas con ventilación mecánica son estas personas graves que requieren la utilización de estos mecanismos para poder ir enfrentando la enfermedad de la COVID-19. La que sigue, por favor. Disponibilidad de camas para hospitalización general. Miren este mapa. En este mapa donde observamos nuestro territorio nacional, donde están constituidas estas 240 jurisdicciones con más de 3.000 kilómetros en la frontera norte por el río Bravo, por los más de 160 kilómetros que tenemos del río Suchiate y los límites naturales que tenemos en otros países, en otras entidades federativas, podemos observar que en este momento solamente tenemos una entidad federativa, aquí está marcado el estado de Puebla,
entre el 30 y el 49% de ocupación en camas generales, y 31 entidades tienen menos del 30% de ocupación. ¿Qué significa esto? Del total de camas generales, que aquí tenemos marcadas 31.109, tenemos una disponibilidad en este momento con el corte de 26.305 camas disponibles generales, y solamente tenemos 4.804 camas ocupadas. Esta señalización pues es un indicador muy importante y que tenemos que ir siguiendo a lo largo del tiempo para ver cómo se va comportando el tema de cama de hospitalización general. Aún así, si me dan la siguiente, tenemos lo que son las camas con ventilador. Ya explicábamos la importancia del tema que tiene que reflejarse en una persona que requiere esta ventilación mecánica, que requiere el uso de este ventilador. Y aquí tenemos solo 3 entidades que están entre el 30 y el 49. Vemos un estado del sur, vemos a Tabasco, vemos a Colima en la parte del Pacífico y vemos en el norte también a la entidad de Chihuahua. Son estas 3 entidades. Entonces, es importante que nosotros focalicemos cómo van comportándose en el día a día cuando tenemos esta parte de las conferencias, pero es muy destacable también que 29 entidades federativas, ustedes lo pueden ver marcado en este territorio nacional, tienen menos del 30% de ocupación. En cifras absolutas, en grandes números, significa que de esta red que notifica a través de la red Irak, que es como podemos obtener estos mapas, tenemos 10.850 camas totales. Y en este momento, en el aquí y en el ahora, se encuentran disponibles 8.832 camas con ventilador disponibles, distribuidas en las 32 entidades federativas. Pero tenemos ocupadas 2.018. Y eso representa del total el 19% de la ocupación nacional. Pasaremos ahora con el tema del componente de vacunación, para lo cual el doctor José Luis Alomía Segarra, director general de epidemiología, quien nos acompaña en este momento desde una transmisión remota, nos estará compartiendo esta parte del componente técnico y de los avances. Saludamos con mucho gusto al doctor. Buena tarde, doctor. Muy buenas tardes, doctor Cristian Zaragoza, muchas gracias. Un saludo también a todas y todas las personas que se encuentran de manera presencial contigo ahí en Palacio Nacional, desde donde se emite esta transmisión, y un saludo obviamente también a todas las personas que nos sintonizan esta tarde. Vamos entonces a iniciar actualizando los avances de la Estrategia Nacional de Vacunación, y el día de hoy tenemos una excelente noticia, porque al corte del día de ayer, recordando que ahora estamos presentando la cantidad total de dosis aplicadas para un día en el corte del día anterior, para que ustedes día con día puedan ver cuál fue la totalidad de dosis precisamente aplicadas para una jornada diaria de la Estrategia Nacional. Pues bueno, hoy tenemos una excelente noticia, porque alcanzamos el día de ayer un nuevo récord para un día de aplicación de vacuna. 556.473 dosis de vacunas aplicadas en todo el territorio nacional, y además podemos ver cómo con este nuevo día récord para efectos de aplicación de dosis, tenemos 4 días consecutivos en donde estamos superando el 500,000 de dosis aplicadas. Esto quiere decir que en los últimos 4 días se han aplicado más de 2 millones de dosis de vacunas, y eso obviamente representa un avance importantísimo para la Estrategia Nacional de Vacunación, y refleja también el trabajo en campo que en este momento se está realizando a través del operativo Correcaminos, y obviamente en coordinación con las entidades federativas, cuyo trabajo ha hecho posible hasta este momento que esto se lleve a cabo. Y esperamos, ojalá, que inclusive en siguientes días igual pudiéramos tener o volver a romper nuevamente nuestro propio récord diario. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver el acumulado de dosis hasta el momento colocadas en todo el país, alrededor de la Estrategia Nacional, 13.978.181 dosis, poquito menos de 14 millones de dosis, que de seguro esa cifra la estaremos
rebasando tranquilamente cuando presentemos la actualización del día de mañana, y esto también ha sido posible precisamente al arribo constante, permanente, de embarques de vacuna, de estos 5 tipos de vacuna y marcas que tenemos hasta el momento, pues que han permitido obviamente que esta curva que va registrando día con día la cantidad acumulada de las dosis, pues se mantenga en esa pendiente, en ese ascenso importante que esperemos va a continuar en los siguientes días, porque mientras esa pendiente en ascenso se mantiene, quiere decir que estamos obviamente aplicando más y más dosis. Si vemos la siguiente diapositiva, como todos los días, también distribuimos estas dosis totales aplicadas hasta el momento en los 3 grupos diferentes, grupos poblacionales en los cuales se inició este proceso de vacunación. Primeramente el personal de salud, son 913,430 personas trabajadoras de la salud que hasta el momento han recibido dosis de vacuna. De este grupo ya 757,479 tienen ya esquemas completos de vacunación, y la diferencia obviamente está esperando o la temporalidad o están ya programados para en siguientes días poder recibir esta segunda dosis, y podemos entonces también hacer notar que día con día se continúa avanzando con la vacunación de los trabajadores de la salud, además recordando que trabajadores de la salud no solamente son médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, representan también todos aquellos que con su trabajo diario al interior de una unidad de primer, segundo o tercer nivel de atención de todas las instituciones que componen el Sistema Nacional de Salud contribuyen con su trabajo a la atención de pacientes COVID y no COVID. Y esto es importante resaltarlo porque pues todas ellas, a través de su actividad profesional, tienen niveles de riesgo que en su momento se controlan, se cubren a través de la aplicación de la vacuna. Un segundo grupo, que es el personal educativo, los trabajadores de la educación, el número que vemos en pantalla, 22,934, representa básicamente a los trabajadores de la educación del estado de Campeche. Pero recordemos que justo esta semana se presentó cómo se va a integrar ya a la población de trabajadores de la educación de todo el país de una manera escalonada, seleccionando entidades en función precisamente del nivel de riesgo más bajo y luego ir avanzando en la medida también de la disponibilidad de vacuna, con el objetivo principal de poder a la brevedad retomar las clases presenciales en todas las entidades en donde las condiciones epidémicas y los niveles de riesgo así lo permitan. Y esto se va a ir obviamente definiendo día con día, semana con semana, y así también entonces vamos a ver ahora cómo este grupo poblacional de trabajadores de la educación, la próxima semana, el día martes específicamente, que inician 5 entidades federativas, también se integran, así como el estado de Campeche, a la vacunación, pues estos números van a ir incrementando también en la próxima semana. Y bueno, el grupo en el cual se están enfocando todas las baterías en este momento, en el cual se está abordando día con día, es el que mayor crecimiento ha tenido hasta el momento, son precisamente nuestros adultos mayores de 60 años y más. Para el día de hoy podemos ver cómo ya suman más de 10,130,930 el total de esta población que ya ha recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas. Aquí es donde todavía tenemos un grupo importante que obviamente está por recibir el segundo esquema. Lo estará haciendo en función de la temporalidad del tipo de vacuna que le haya tocado, recordando que tenemos vacunas en donde la segunda dosis se aplica a las 4 semanas de haberse recibido la primera, pero en otras vacunas esto puede extenderse inclusive hasta 12 semanas en función de cada fabricante. Entonces, aquí siempre el llamado a la población, mantengámonos atentos de las convocatorias que van a hacer en el nivel local, así como en su momento les fue comunicada la fecha y en algunas entidades inclusive el horario en que podían acercarse a recibir su primera dosis. De la misma manera los estarán invitando y confirmándoles la recepción de la segunda dosis. Entonces vemos los grupos, cómo también estamos avanzando en función de las etapas que en su momento fueron definidas en la Política Nacional de Vacunación, y como ustedes saben vamos a continuar avanzando en la misma para poder entonces también rápidamente, así como se va a avanzar
con la población de trabajadores de la educación, también poder iniciar con la vacunación de la población entre 50 y 59 años, que es precisamente la etapa que sigue una vez que se haya ya cumplido con la primera dosis a los mayores de 60 años y más. Y esto obviamente va a ocurrir muy pronto. Si nos comparten la siguiente diapositiva, vamos a actualizar la cantidad de eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización que se han obviamente notificado en todo el territorio nacional, 15.692 para el día de hoy, recordando que aquí este número representa el acumulado, o sea, es el total de estos eventos que se han notificado desde el primero que se hubiera presentado, posterior al 24 de diciembre del año pasado, que inició la vacuna. Y lo que hemos visto de manera consistente desde que inició la vacuna e inclusive reafianzándose en las últimas semanas, es que estos eventos han ido disminuyendo para efectos de cada una de las semanas. De hecho, pueden ver ustedes al lado derecho el porcentaje grande que representa la cantidad de los ESAVIS, la proporción de ESAVIS en función de la totalidad de dosis que se han aplicado, y esto para el día de hoy continúa en una disminución de 0.1%. Esto nos habla directamente de la seguridad que hasta el momento están teniendo las vacunas y obviamente, por lo tanto, de que el beneficio que las mismas producen para efectos de la protección a la población, sobre todo la población en riesgo, que es la que se está vacunando, con mayor riesgo, que es la que se está vacunando, está pudiendo obtener, más allá, obviamente, que el sistema continúa monitoreando las ocurrencias de manifestaciones, signos y síntomas que podrían presentarse en algunas personas, como ha ocurrido hasta el momento en muy pocas personas en relación a estos eventos supuestamente atribuibles a vacunación, y de los cuales ustedes pueden encontrar también en la información que publicamos todos los días la distribución de estos eventos, no solamente por tipo, es decir, no graves como los graves, recordando y resaltando que los no graves, es decir, aquellos que no requieren de mayor atención, en lo general son eventos temporales, transitorios, eventos locales, han representado más del 99% de todos los ESAVIS que se han presentado. Y hasta el momento son solo 220 casos los que en algún momento han requerido algún tipo de hospitalización o seguimiento especializado para la atención médica correspondiente. Entonces, continuamos, digamos, con un nivel muy bajo de presentación de ESAVIS, lo cual habla obviamente de la calidad y la seguridad con que las vacunas que se han adquirido para México están brindando también a la población. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a repasar las dosis totales que han arribado al país, 18.887.345, y que además obviamente están distribuidas en 5 tipos, en 5 marcas diferentes de vacuna, y esto obviamente ha sido posible al esfuerzo que el gobierno de México ha realizado para poder adquirir en diferentes proveedores, en diferentes países. Esto fue desde el inicio, desde el año pasado, con el único objetivo que las vacunas puedan estar lo antes posible en las 32 entidades federativas y que por lo tanto la estrategia nacional de vacunación pues pudiera ser no solamente una realidad como lo está siendo hasta el momento, sino que pueda avanzar lo más rápidamente posible para que cada vez y cada día que avance esta estrategia signifique tener menos y menos población en riesgo de padecer enfermedad grave o en su momento inclusive fallecer a causa de la misma. Mientras la estrategia se mantenga, mientras tengamos estos días continuos de más de 500,000 de dosis aplicadas, pues esto obviamente podrá ser una realidad lo más pronto posible. Sería entonces hasta aquí la actualización de la información de la estrategia nacional. Le devuelvo el uso de la voz al doctor Cristian Zaragoza para el componente de los videos que comento. Muchas gracias. Agradecemos esta explicación que nos realiza el doctor José Luis Salomía, y como ustedes han identificado, las personas que nos siguen día a día a través de esta conferencia se han
implementado nuevos elementos técnicos a esta conferencia. El día de hoy vamos a revisar 3 videos, vamos a verlos con mucha detención y sobre todo con un enfoque en el cual detrás de la elaboración, detrás de lo que se presenta en estos videos, existe un trabajo muy fuerte, un trabajo que va desde la organización, un trabajo que tiene que ver mucho también con la participación de las comunidades. Son 3 videos, vamos a ver un primer video, vamos a explicarlo y así sucesivamente. Pedimos el apoyo para ver el primer video. Me siento protegida porque ya es mi segunda dosis, pues ahora sí, cuidándome todavía porque no estamos exentos. Y a la juventud que se cuide más que nosotros todavía, porque tienen mucho por qué vivir y mucho que hacer todavía. Bueno, mi mamá tiene 80 años de edad y le detectaron Alzheimer hace 6 años, entonces bueno, pues ha sido pues una tarea difícil que comprenda cuál es la complejidad de esta pandemia, los cuidados, el encierro. Sin embargo, bueno, pues nosotros estamos aquí para apoyarla y muy contenta, pero pues a seguir cuidándonos hasta que esto no termine. Que se vengan, que es peor no vacunarse que, claro, que a darnos la dosis, por supuesto. No hay medicina más que la vacuna, ¿ok? Híjole, irme de Acapulco una semana. No, yo creo que igual guardar todas las recomendaciones que nos dan aquí para pues seguir en el semáforo naranja. Me siento muy bien, como si no me duele, no tengo ninguna molestia. Estoy encantado de la vida. Gracias a Dios por todo. Se tienen que vacunar para cuidar a la familia, ¿no? Que eso es más importante ahorita, la vacuna, y seguir protegiendo a todos. En este primer video podemos observar diferentes elementos y podemos ver cómo a través de equipos multidisciplinarios, de un reto, porque estos operativos de vacunación representan un reto. En este momento se nos presenta un escenario en la Ciudad de México, de una parte urbana, pero también tenemos que pensar en aquellos que han sido en partes rurales, en partes indígenas, en un país como nuestro país, con la pertinencia cultural que requerimos, cómo tenemos diferentes rubros que destacar. Los principios y los valores que representa la población adulta para nuestro país, formadores de muchos de nosotros, cómo se ven en este clímax de la parte de la vacunación, en este acompañamiento que a muchos de ellos les hacen sus familiares y que tanto hemos insistido, en el tema del acompañamiento hacia el adulto mayor en diferentes esferas, en las preparaciones en las cuales los adultos y todas las personas ahora que vamos a iniciar la vacunación con el personal, en este caso los profesores, y lo que representan los profesores para nuestro país como ese cúmulo de conocimiento y de formación en muchos aspectos a toda la juventud y a toda la niñez de un país tan grande como el de nosotros. Pero también vemos la parte de la organización que se tiene que tener desde el lugar, cuando se selecciona, que cumpla las características que de acuerdo a los lineamientos generados se han señalado, el proceso organizativo, porque recuerden también, en este caso hablando de la población adulta mayor, existe población adulta que tiene necesidades muy específicas. La empatía que tenemos que tener nosotros como servidores desde un esfuerzo multidisciplinario, porque no solo es salud, están confluidas diferentes secretarías, está confluida la organización de la misma sociedad civil y también el aspecto del beneficio que se tiene al poder tener
la vacuna. Y aquí yo quiero comentarles que a mí en el transcurso de estos últimos días estuve muy contento porque yo soy de un poblado del estado de Veracruz, del municipio de Emiliano Zapata, Plan del Río, Veracruz, de menos de 1,300 habitantes, y ya les tocó la vacuna a mis paisanos, y eso me dio mucho gusto porque le tocó a mi familia, le tocó a mis padres, porque supieron esperar, porque supieron hacerlo en el momento que les tocaba, igual a mis suegros en el municipio de Real del Monte Hidalgo. Y ese es un ejemplo que tenemos que darle a la población de que vamos a vacunar a la población en su momento, que sepamos esperar y que puedan las personas que tengan alguna duda, las personas que tengan alguna inquietud, pueden acercarse entre pares para ver y para poder platicar de todos estos éxitos que hemos tenido. Y finalmente, como lo decía Remedios en esta vacuna, hay muchas cosas por delante que sacar a este país, y este es un ejemplo muy claro y muy concreto de lo que tenemos que ir realizando como mexicanos en conjunto. Si pasamos al segundo video, por favor. Tranquilo, todo muy bien, muy buena atención y muy rápido. Y pues todo, uno felicitando y agradeciendo que pues ya tenemos la segunda, ya se siente uno más tranquilo. Emocionada porque ojalá que esto sí nos sirva para que no nos enfermemos tanto y pues que los abuelitos les duremos un poquito más a los nietos. Pues a toda la gente decirle que sí, que se la pongan, que vengan. No, cuando la primera pues fue muy rápido, mucha atención, muy agradecidos, que nos trataron muy bien. Y ahorita pues medio nervioso, pero a la vez contento, ¿no? De que ya es la segunda. Nuestros nietos nos necesitan, entonces tenemos que tratar de estar lo mejor posible para estar con ellos. Muchas gracias. En este video del Estado de México podemos identificar la importancia de las medidas, y aquí creo que es importante volver a insistir en que, uno, las medidas que nosotros hemos comentado a lo largo de todas estas conferencias, siempre insistir la importancia del lavado frecuente de manos, la importancia del tema que tiene que ver el uso correcto de un cubreboca, la aplicación de la sana distancia, el estar muy atentos a las medidas de acuerdo al semáforo epidemiológico que se tiene, y sobre todo en este semáforo de riesgo que identificamos, cómo vamos a migrar hacia esta transición cuando cambiamos de los colores. Ser ciudadanos responsables en cuestión de los espacios públicos, sobre todo porque conforme vemos que los colores van disminuyendo, colores amarillos, colores verdes, al aumento de la movilidad, el no bajar la guardia y el seguir insistiendo en estas medidas que hemos recomendado ampliamente por parte de la Secretaría de Salud Federal. Vamos a ver un tercer video muy importante también. Gracias. Estuve intubado más de 20 días aproximadamente. Estuve intubado, estuve grave, me dieron la posibilidad de que ya no, le avisaron a la familia que estaba yo en posibilidades de morir. Estuve casi un mes internado, pasé la situación muy difícil, pues obviamente, internado yo no sabía nada de mi vida hasta que desperté. La primera vez que llegué, que no podía yo ni caminar, pues sí me ayudó bastante. Me ha ayudado bastante a volver a recuperar otra vez todo lo que es el movimiento de mis piernas, el movimiento de los brazos, de todo el cuerpo en general. Paso a paso lo he ido recuperando, o sea, mis movimientos se han visto mis movimientos tanto en manos como en piernas, como en todo lo que es mi cuerpo. Ahora ya me puedo comunicar más, ya puedo hablar más, incluso mi voz cambió porque mi voz era cerrada, a consecuencia del COVID, pero ahora gracias a Dios ya mis pulmones ya se esforzaron, ya puedo aguantar más la respiración, ya puedo respirar más profundo. Antes era el respirar y se me cortaba la voz. Quiero dar las gracias a ellos. He recuperado, he salido adelante, voy por buen camino, los recomiendo ampliamente en todos los aspectos. Todas esas personas que no creen que la terapia sí te puede ayudar, te puede
acompañar en tus actividades diarias, yo se lo recomiendo ampliamente, porque sí, realmente sí sirve, sí funciona. Muchas gracias. En este video del Estado de México podemos ver, y lo que hemos mencionado en muchas ocasiones, la importancia de la rehabilitación no solamente en el aspecto pulmonar, sino en la rehabilitación a esta, y la importancia de estarse vigilando y de estar acudiendo con sus médicos para poder tener una correcta evolución. Eso es muy importante, como lo mencionaba la parte del video, y sobre todo agradecer a todo el sector salud que ha participado activamente en todos estos procesos, que han sido procesos para algunas personas dolorosos, para algunos muy lamentables, y sobre todo en el acompañamiento. Recordar, como bien estaba en el video, la utilización del uso correcto del cubrebocas, como muchas de estas medidas implementadas tienen que ser y formar parte de toda nuestra vida de ahora en adelante también, y sobre todo que nuestra niñez aprenda y conozca, y que cada vez crezcamos más en el tema de educación para la salud. Pues con estos 3 videos, que son unos nuevos elementos técnicos que ustedes han venido viendo a lo largo de estas conferencias, se insertan diferentes aspectos técnicos que son muy importantes también para la población y para todas las audiencias quienes nos hacen el acompañamiento día a día. Ahora pasaremos al tema de las preguntas. Agradecemos a nuestros compañeros de la prensa aquí presentes y les daremos la palabra. Arturo Contreras, de Pie de Página, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hay varios maestros de varias universidades estatales que nos dicen que están preocupados porque dicen que ellos no están registrados ante la SEP por sus universidades, ¿no? Nos han dicho de la UAM, nos han dicho de la Universidad de Morelos, del Estado de México y de otras varias, ¿no? Entonces, pues bueno, saber qué va a pasar con ellos. También nos preguntan sobre los 6 millones de vacunas de Sputnik que se tenían esperados llegar este mes, ¿no? ¿Qué ha pasado con ellas? Y otra importante es, algunos colegios privados nos dicen que están intentando conseguir vacunas por su propio lado y aplicárselas a su personal educativo. Entonces, la gente que labora en estos lugares está preocupada por 2 cosas. Uno, saber dónde podrían denunciar este tipo de prácticas de forma anónima. Y la segunda es, pues bueno, están preocupados por si les van a poner una vacuna que no cumple, digamos, ninguna medida de salud o de calidad, ¿no? O de eficacia como las que se tienen. Entonces, pues bueno, saber qué con ello. Muchas gracias. Le pediríamos al doctor Alomía si nos puede ayudar con la respuesta de este componente de vacunación. Sí, con mucho gusto, estimado Cristian. Agradezco también las preguntas a Arturo. De seguro son del interés de la comunidad en el marco, sobre todo, de esta nueva intensificación que va a significar la campaña, la ampliación de la Estrategia Nacional de Vacunación enfocada ahora a los trabajadores de la educación. Recordemos que, como se anunció en la semana, todas las instituciones educativas que cuenten con un registro en el REBOE, esto fue algo que se anunció, tendrán acceso a la Estrategia Nacional de Vacunación para trabajadores de la educación. Entonces, en todo caso, aquí lo que podríamos nosotros recomendar es que, dado que toda institución educativa que esté y que cuente con un REBOE va a ser considerada para vacunar a su personal, entonces la recomendación sería que los maestros, las maestras o trabajadores de la educación que tengan alguna duda, que pudieran no estar debidamente identificados al interior del listado de su institución educativa, se acerquen obviamente con los directores, con las directoras de estas instituciones, para que coordinen y vean cómo están elaboradas las listas correspondientes, recordando que esto de manera oficial está siendo registrado precisamente por las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, quienes están coordinándose a través de sus direcciones de los diferentes niveles educativos para poder cargar, digamos, y registrar todos estos listados que están en su momento enviando o que tienen ellos ya en su sistema de la Secretaría de Educación Pública,
y que por lo tanto de ahí se podrá tener obviamente el listado final y validado. Entonces, es una coordinación, digamos, más a nivel local, es una coordinación que debe de haber directamente en la institución educativa. Entonces, acérquense a sus autoridades directas y chequen cómo están llevando a cabo el registro de la validación para que obviamente pueda estar de seguro su nombre inscrito en los listados que se están en este momento integrando en el sistema. En el caso de la vacuna Sputnik, en relación a la pregunta, hay cargamentos, embarques en este caso de esta vacuna que están programados. Estos son para efectos de segundas dosis, recordando que la vacuna Sputnik tiene, digamos, un componente A y un componente B. A todos los que ya se les aplicó el componente A tienen que recibir dentro de el tiempo determinado, que en el caso de la vacuna Sputnik es entre la tercera y la cuarta semana, específicamente alrededor de la cuarta semana, el componente B. El componente B está asegurado para todas las personas que ya recibieron el componente A, va a estar llegando en siguientes días dentro de la temporalidad requerida, y para efectos de mayores cantidades de vacuna o posteriores embarques de vacuna, está trabajándose directamente con el fondo ruso, quien es el que administra obviamente todas las solicitudes, para poder confirmar en siguientes fechas precisamente envíos posteriores, ¿no? Entonces, continúa, obviamente las órdenes de compra en su momento fueron emitidas, pero pues hay que recordar que todas las farmacéuticas a nivel internacional están trabajando también día con día y a marchas forzadas para poder tener la mayor disponibilidad de dosis en su momento que entregar, y en la medida de los convenios que se han firmado con los diferentes países, incluido el nuestro, están ellos a su vez confirmando ya con fecha específica el envío y arribo de siguientes embarques. Normalmente los martes en el Pulso de la Salud es cuando se está actualizando y presentando a la audiencia y al público en general la programación de siguientes semanas. Vamos a tomar la pregunta específica de Sputnik para que se pueda integrar también en esta presentación. En relación al tercer tema, que es de si a las escuelas privadas pudieran adquirir de manera particular o directa vacuna, recordemos que ya desde hace algunos meses, y esta fue una iniciativa que primeramente empezó a través de las mismas entidades federativas y también a través de algunos grupos particulares, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud abrió todos los procedimientos y está permitido el que en su momento se pueda adquirir este tipo de vacuna. Pero el problema no es un tema regulatorio o un tema al interior del país de si es posible o no es posible, recordando que sí es posible realizar los trámites correspondientes para poder en su momento comprar vacuna y introducirla al país, obviamente cumpliendo con todas las regulaciones que la COFEPRIS y los sistemas aduanales tienen muy bien identificadas, sino más bien el problema es precisamente de proveeduría, es decir, la proveeduría internacional en este momento todavía no tiene una disponibilidad importante para poder otorgar o en su momento proveer este tipo de compras directas. Entonces, no, en los intentos anteriores o en las gestiones anteriores que se realizaron por grupos particulares o por entidades federativas, el principal limitante fue precisamente que al hacer los contactos con las principales farmacéuticas que a nivel mundial producen y venden vacuna, pues estas no tenían disponibilidad en estos momentos. Eso no quiere decir que más adelante pudiera, obviamente sí, una vez que la producción se incremente a nivel internacional por todas estas casas farmacéuticas, lo cual sabemos va a suceder en siguientes meses, dado que muchas de estas casas farmacéuticas han implementado desde tempranos de año expansiones, crecimiento, incremento en sus líneas de producción en diferentes partes del mundo, han activado todas sus fábricas y todas sus líneas las están destinando a la producción de vacuna. Es posible que a mediados de año o pasado un poco los mediados de año empiece a haber ya un incremento de mayor disponibilidad de dosis, lo cual obviamente hará que personas o empresas o entidades que quieran adquirirla
de manera directa, lo puedan hacer, obviamente cumpliendo las regulaciones que el país tiene para efectos de salvaguardar siempre la calidad y la seguridad que la vacuna debe tener, sin olvidar obviamente nunca la eficacia. Sin embargo, entonces de la mano, en este momento, sí hay que hacer el llamado a la población y en este caso específicamente a los trabajadores de la educación, que recordemos que la única vacuna disponible en este momento en el país para ser aplicada es la que se está consiguiendo desde el gobierno de México, que de manera oficial se está distribuyendo a las 32 entidades federativas y que por lo tanto la Estrategia Nacional de Vacunación, que empezará la próxima semana a cubrir en otros 5 estados además del estado de Campeche, los recordamos rápidamente, el 20 de abril estará iniciando y del periodo del 20 al 27, el estado de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Entonces, a los trabajadores de la educación de estos 5 estados, les recordamos que la única vacuna existente en este momento es la vacuna oficial, la vacuna que se está distribuyendo y aplicando de manera institucional. Entonces, en este momento no hay disponible ninguna vacuna a través de algún medio particular, no hay ninguna vacuna a través, en este caso, de alguna institución educativa privada o particular. Por lo tanto, hay que estar muy atentos y obviamente no dejarse en ningún momento engañar por algún grupo de personas con algunas otras intenciones seguros diferentes a las de la salud pública, recordando que la vacuna que les será aplicada la siguiente semana y a otras entidades en próximas semanas es una vacuna que está siendo distribuida por el gobierno de México y que está entonces asegurando que existan estos 3 componentes importantes para la vacuna. Los repetimos nuevamente para que quede muy claro: la seguridad, la calidad y la eficacia que la vacuna tiene que tener para lograr los objetivos de la misma. Y recordando también que la vacuna es completamente gratuita para las personas que la van a recibir, no tienen que pagar absolutamente nada por ellas. Este pago ya fue obviamente absorbido por el gobierno de México a través de la Política Nacional de Vacunación y su implementación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, nuestro compañero. Gracias. Buenas noches, doctor Cristian Zaragoza. Doctor José Luis Salomía, buenas noches. Saludamos también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctor, ¿van a haber algún tipo de restricciones para los profesores que no reciban la vacuna y quieran laborar, ya sea por decisión o porque no les toque, o quizá estén trabajando igual de docentes, pero igual no tengan su registro para que les toque la vacuna y quieran trabajar, no se les permitiría el trabajo? ¿Cómo estaría esa mecánica, por ejemplo? Sí, gracias por la pregunta. Si gusta, doctor Zaragoza, también tomo la respuesta. En este momento creo que el énfasis principal que tenemos que llevar a cabo con los trabajadores de la educación es obviamente la invitación a recibir la vacuna. Es un grupo que por sus características obviamente laborales, que en este caso van enfocadas a poder retomar la actividad presencial del trabajo educativo a nivel nacional, pues entonces van a poder, obviamente bajo ese marco, poder recibir la vacuna prácticamente a la par de las personas entre 50 y 59 años, recordando que prácticamente estamos ya por terminar, al menos con una primera dosis, con el grupo de 60 años y más. Entonces, esta es una oportunidad que tiene pues básicamente 2 líneas generales. La primera es obviamente la protección misma de la persona, en este caso del trabajador de la educación, al recibir la vacuna para efectos de no desarrollar enfermedad grave, no complicarse, no hospitalizarse y en su momento no fallecer a causa de la COVID-19, pero la otra línea es precisamente a través de la vacunación y de su protección poder entonces contribuir, como sabemos lo hacen las maestras y los maestros y todos los trabajadores en el marco de la educación, pues contribuir a poder
retomar las clases presenciales en México, lo cual, como sabemos, además se hará de manera paulatina y con toda una serie de protocolos que permitirán que esto sea lo más seguro posible. No tengan dudas, la vacuna es segura. Como ustedes han visto, tenemos desde el 24 de diciembre llevando a cabo la vacunación. El beneficio que la vacuna les va a proveer, pues es por mucho en estas dos vertientes, básicamente, por mucho más allá que cualquier riesgo que en su momento pueda haber evidenciado la vacuna. Y entonces el llamado es que no pierdan la oportunidad que se va a empezar a generar a partir de la próxima semana de recibir ya la vacunación y ser, obviamente, tener la protección y poder contribuir a la estrategia de regreso a clases presenciales. Obviamente, cualquier interacción directa con este personal, con los trabajadores de la educación, estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública. A nadie se va a obligar bajo ningún esquema, bajo ningún motivo a aplicarse la vacuna. Eso también se ha dicho en repetidas ocasiones en esta conferencia. La aplicación de la vacuna es voluntaria. La persona va y la demanda y la estrategia Correcaminos se la aplica, pero a nadie obviamente se le obliga a ser vacunado. Pero entonces sí, el llamado es que nadie se pierda la oportunidad de recibir esta vacuna. Y bueno, pues cualquier tema relacionado directamente con lo que pueda ocurrir más adelante, recordando que el regreso a clases es paulatino, no significa que la próxima semana ya las 5 entidades, incluido Campeche, bueno, en este caso las 5 entidades que se van a vacunar, ya la próxima semana van a iniciar clases. No, hay un periodo todavía de preparación, de implementación, de puesta en práctica de los diferentes protocolos hasta que en su momento inicie. Entonces, esto se va a ir afinando y se va a ir atendiendo por parte de la Secretaría de Educación y pues bueno, estaremos obviamente atentos a lo que pase ya a nivel operativo, es decir, ya en el día a día, una vez que las escuelas, al menos de estos primeros 6 estados, empiecen de seguro como las primeras a poder retomar sus clases presenciales más adelante. Gracias, doctor. Estamos teniendo ya, afortunadamente, personas vacunadas ya prácticamente con las segundas dosis, bastante población, afortunadamente. Y pues ahora nos queda la duda, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le podrían dar a las personas que ya se vacunaron y pues se vuelvan a infectar de coronavirus? Sabemos que ya no les va a dar a lo mejor tan fuerte la enfermedad, ya va a ser más controlada, pero pues también es de alguna manera algo inevitable. No sé si a la hora las personas pudieran estar preocupadas porque digan, híjole, ya me enfermé, voy al doctor y es recomendable que vayan al doctor a que les den algún tipo de consulta, es recomendable que lleven algún tipo de comprobante de que ya se hicieron la prueba que dio positivo a coronavirus, o a lo mejor es una gripa normal. ¿Qué recomendaciones nos podrían dar en ese aspecto para la gente que pues pueda acudir con seguridad al médico o no lo sé? Gracias. Muchísimas gracias. Sí. Adelante, doctor. Sí, gracias, doctor Zaragoza. Definitivamente, tener un esquema completo, haber recibido ya las dosis de un esquema completo, obviamente previene la aparición de la COVID-19, en este caso el desarrollo de signos, síntomas y manifestaciones de la enfermedad en una gran proporción de las personas que van a recibir esta vacuna. Lo más importante es que las vacunas, todas ellas, han podido demostrar grandes coberturas. Estamos hablando coberturas que van, o en este caso efectividad, que va por encima del 98% de la mayoría de ellas, precisamente para enfermedad grave, que es lo que se quiere prevenir en estos grupos de riesgo, enfermar gravemente. Pero definitivamente, si una persona, independientemente de que esté vacunada y que tenga las 2 dosis, manifieste signos y síntomas de enfermedad, lo recomendable obviamente es acudir a una consulta médica, es decir, esto no lo limita ni contraindica no acudir a una consulta médica. Se debe de acudir para efectos de que un profesional de la salud realice una evaluación,
y a través de la misma puede emitir un diagnóstico y además un tratamiento del problema que pueda tener. Lo que sí es importante es que al acudir a la consulta médica, la persona exprese, le comunique al profesional de la salud que lo está atendiendo el antecedente de haber recibido sus dosis de vacuna. Esto es importante porque va a permitir también al sistema de vigilancia epidemiológica y al seguimiento de estas personas poder obviamente identificar el grupo que tiene el antecedente de vacunación y que aún así pudiera en su momento desarrollar todavía enfermedad como la COVID-19. Y esto obviamente tiene que ver además con los tiempos transcurridos desde la segunda dosis de aplicación en aquellas vacunas que tienen 2 dosis, o el tiempo transcurrido en función de la primera dosis, que en las vacunas de 2 dosis todavía no generarían la protección completa, o que en la vacuna de 1 dosis, pues bueno, esperaríamos obviamente hubiera habido ya una protección. Entonces sí es importante demandar la consulta médica, pero además en la consulta médica hacer notar el antecedente para que sea bien identificado y que en su momento el profesional de la salud obviamente pueda dar un seguimiento muy puntual. Ahorita tenemos acceso a pruebas diagnósticas para la COVID-19, por lo tanto el profesional de la salud podrá indicar una y en todo caso confirmar la infección y manifestaciones clínicas por el virus SARS-CoV-2 y la COVID-19. Entonces es importante expresar el antecedente, esto va a contribuir a la vigilancia de estos grupos que obviamente todavía pudieran desarrollar alguna manifestación clínica leve en todo caso, máximamente moderada, que en su momento pudiera ocurrir aún habiendo recibido obviamente las vacunas. Gracias, doctor. Y por ejemplo, las personas que se aplicasen la primera dosis y por alguna razón no se aplicaran la segunda al momento de que les toca, no sé, pasaría el intervalo de acción para poder generar esta inmunidad que se le da la primera dosis, o sea, se pasaría del tiempo, requeriría después volverse a vacunar con la primera y segunda dosis, o podría aplicarse después de mucho tiempo la segunda dosis que le corresponde. ¿Cómo se manejaría eso? Sí, obviamente aquí es importante recalcarle a las personas que han recibido la primera dosis que no dejen pasar su segunda dosis. La información, inclusive ustedes la pueden encontrar en las páginas oficiales de coronavirus.gov.mx, específicamente en el componente que lleva la vacuna. Cuando les aplican la primera dosis, les dan la información en relación a las ventanas de tiempo que requiere ese tipo de vacuna que le implementaron, y entonces obviamente hay que ser también responsables para poder estar atentos de la temporalidad de esa segunda dosis y acudir a demandar esta segunda dosis cuando nuevamente se reciba la convocatoria. Si por alguna razón de fuerza mayor, y fuerza mayor pues tendría que ser algo que impida a la persona ir a demandar y aplicarse esa segunda dosis, esto ocurriera, se va a hacer una evaluación cuando lo pueda hacer para efectos de la aplicación de la segunda. Es decir, recordemos que estas temporalidades están dadas en un marco de una media observada, es decir, lo que ha sido evidenciado por los diferentes ensayos clínicos de las farmacéuticas, de cuándo es la mejor oportunidad de que una segunda dosis produzca, ¿no?, una nueva reacción del sistema inmunológico que logre generar la efectividad deseada. El tema precisamente de las vacunas que requieren 2 dosis es porque con la primera dosis no necesariamente se alcanza el nivel o el mayor nivel de eficacia, y de ahí que se requiera una segunda dosis para que vuelva a generar una reacción inmune en el cuerpo y entonces poder alcanzar la efectividad. Una de las ventajas que hasta el momento se ha visto es que obviamente la primera dosis genera ya una efectividad y que inclusive es una efectividad que empieza ya también a generar el beneficio para efectos de la protección que se requiere para enfermedad grave. Pero obviamente con la segunda dosis se logra el mayor efecto posible de la protección. Entonces, uno, hay que estar muy atentos, hay que acudir a la segunda dosis, y si por algún motivo de fuerza mayor no pudieron acudir el día que les tocaba, ¿no?,
tiene que ser obviamente una razón de fuerza muy grande, dado que tienen programada su aplicación de segunda dosis. A lo que voy con este comentario es que esperaríamos serían pues los menos casos, es decir, una cantidad muy pequeña de personas que tuvieran algún tipo de este inconveniente, pues vayan inmediatamente en los siguientes días que le tocaba para que puedan en su momento recibir la segunda dosis y tener este segundo impulso del efecto a la reacción inmunológica. Gracias, doctor. Ya nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, doctor José Luis Salomía Segarra, director general de epidemiología. Pues agradecemos a todas las personas que siguen nuestra transmisión en diferentes plataformas, agradecemos al personal de prensa que se encuentra aquí con nosotros y antes de despedirnos en este sábado 17 de abril del año 2021, destacar la labor que se hace desde la Dirección General de Epidemiología, desde la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, al personal que acude físicamente, pero también a todo aquel personal que nos ayuda desde casa en las labores, a la Dirección General de Epidemiología y a la Dirección de Información Epidemiológica. Buenas noches y un buen sábado para todos. Gracias.